y no se fatigarán. El mundo atraviesa por una situación bastante difícil, no solo en lo que tiene que ver con la parte económica, sino también en la parte política, militar. Y se habla mucho en este tiempo acerca de la guerra y los rumores de guerra. Pero también noto en este tiempo que el ser humano como tal tiene temor, tiene miedo, hay angustia en el ser humano. Ayer se replicó una información por redes sociales de que vendría un apagón, de que vendría, que habría que apagar todos los electrodomésticos y todos los aparatos eléctricos, porque venía un apagón, y realmente lo que iba a suceder era que era un simulacro a nivel mundial, donde por un minuto se iba a desconectar el internet para ver qué reacción había al respecto o cómo podían actuar las autoridades en temas de moverse en caso de un posible apagón. En Colombia también se registraron simulacros en diferentes ciudades, pero todo esto generó en el ser humano confusión. Replicaron videos de gente haciendo videos de lo que tenía que ver con este simulacro. Otros dijeron no, que es un apagón que va a venir, y eso empezó obviamente a causar temor en ciertas personas. Pero esto pasa porque el temor está latente, el miedo en el ser humano está presente en este tiempo. El ser humano está angustiado, desesperado, y algunos en su temor, en su miedo, toman la fatal decisión, unos de quitarse la vida, otros de caer en depresión, en estrés, en angustia, pero otros, entonces lo que pasa es que se enferman físicamente, se enferman por tanta cosa que escuchan y por tanto que ven. Lucas, en el libro de Lucas capítulo 21, Jesús dijo que en el tiempo final los hombres, el ser humano como tal, estaría desmayando del miedo, del terror y de la expectación de todas las cosas que vendrían a la tierra. Y es lo que hoy estamos viendo. Notamos al ser humano quizá cansado de la vida. El ser humano como tal está afligido con tanta cosa que está pasando. Y desde el año 2020 para acá, el mundo ha estado en un completo caos. 2020, todo el mundo se encerró, pandemia. Después de la pandemia se encendió una protesta social en diferentes países, por ejemplo, México, Colombia, Estados Unidos, pasó en China, pasó en Hong Kong, pasó en Perú, en Bolivia, pasó en Cuba, incluso pasó en Argentina. Muchos países de América Latina y del mundo entraron en una protesta social. Países que protestaron porque estaban cansados de la corrupción, otros países que protestaron por el mal gobierno, otros países que protestaron peleando por una ideología de género. Pero muchas cosas empezaron a suceder en el año 2021. Año 2022 inicia entonces la guerra entre Rusia y Ucrania, y crece el temor de una situación de hambre y de una tercera guerra mundial por todo lo que allí estaba pasando. Junto a esto, desastres naturales, volcanes explotando por diferentes partes, haciendo erupción. Por ejemplo, el de Canarias, que demoró cerca de 80 días en erupción. Luego diferentes volcanes en diferentes partes del mundo, terremotos como por ejemplo el de Turquía, el de Marruecos, tsunamis. También vimos cómo ocurrieron tormentas tropicales, el terremoto de Haití, como también ocurrió
desastres, inundaciones, incendios forestales, y todo ha sido una cascada o una cadena de desastres tras desastres. Este 2023 no se ha quedado atrás, ha sido un año también difícil, donde por ejemplo Turquía hubo un terremoto que dejó más de 10,000 muertos. Marruecos tuvo también otro terremoto. Haití tuvo un incendio terrible donde murieron miles de personas en Haití. Luego llega la inundación en Libia que dejó más de 20,000 desaparecidos, cerca de 16,000 muertos, 30,000 personas damnificadas, y ha sido desastres y desastres naturales. Y ahora el virus Nipah en la India, que amenaza con ser pandemia, este virus letal, virus mortal. Y son las noticias que a diario vemos en los medios de comunicación. Así que la gente está desesperada, angustiada, afligida. Lo más curioso de todo esto es que el pueblo de Dios también está afligido, también está angustiado. Y Jesús nos advirtió a nosotros y nos dejó un mensaje a través de su palabra. Nos dejó un mensaje de cuál debía ser nuestra postura y de cómo deberíamos estar nosotros para este tiempo, para el tiempo final. Primero que todo, muchos no creen que estemos viviendo la recta final. Gran parte de la iglesia está somnolienta y no ha entendido el tiempo que estamos viviendo, no ha creído en el tiempo que estamos viviendo. Número 2, la postura tampoco es la correcta, porque incluso la iglesia se ha ido gran parte por falsas doctrinas, otros se han dejado engañar, pero otras toman una postura de apartarse de Dios, porque dicen: ¿cómo es posible que Dios me permita que todas estas cosas pasen? Y entonces tanto que oramos, tanto que clamamos, ¿por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos que esto pasa? Pedimos a Dios que nos bendiga, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo acorde al Espíritu, estamos pidiendo acorde a nuestra necesidad, acorde a nuestra voluntad. Entonces se nota que hay un cansancio en el ser humano. Se nota que incluso la iglesia ha perdido la fe. Ahí se nota una desesperanza. Las tasas de suicidio aumentan, las tasas de homicidio aumentan, las tasas de familias destruidas, los índices de familias destruidas aumentan. Y todo esto porque el mundo está desesperado, el ser humano está desesperado. El ser humano está viviendo días difíciles. Sumado a eso, las huestes espirituales de maldad operando en el corazón, operando arriba, y entonces con tinieblas cubriendo este mundo. Y tú y yo, que tenemos la luz de Dios, de Cristo, tenemos que brillar, pero tenemos que levantarnos con fuerza. Por eso esta semana he estado hablando de la fe. Hermanos, quizá esto no lo van a escuchar de ningún predicador, pero la situación a nivel mundial no va a mejorar. La palabra describe que las cosas vendrán cada día de mal en peor. La palabra describe que estos días serían como los dolores de una mujer cuando va a dar a luz. Los dolores de parto, y cuando la mujer va a dar a luz, arrancan los dolores
y son progresivos, y las mujeres saben que son dolores fuertes hasta que el bebé nace. Los días que vienen serán días de dolores, serán días de dificultad. Por eso es que Jesús dijo: los que perseveren hasta el final serán salvos. Hermano, usted es pesimista. No es pesimista, es lo que la palabra dice. Pero la palabra también me enseña que el Señor estaría conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. La palabra también me enseña que yo debo clamar a Dios todos los días pidiendo que me dé fuerzas físicas, fuerzas espirituales para poder resistir en el tiempo de angustia, para poder soportar en el tiempo difícil. Entonces, mi postura en este tiempo es no bajar los brazos, no desmayar, no lamentarme por lo que está pasando, sino levantarme a pelear con fe, a pelear por mi familia, a sostener mi familia en la batalla espiritual. Mi postura en este tiempo es crecer en la fe. Hoy yo sé que hay mucha gente cansada. Yo me canso físicamente. El equipo se cansa físicamente, pero espiritualmente tenemos que seguir dando esta pelea. Hermanos, tenemos que seguir dando la pelea. El Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor nos ha prometido que pidiéramos a Dios fuerzas en este tiempo final. No bajemos los brazos, no desmayemos como los otros que no tienen esperanza, sino mantengámonos en oración firme, amando y creyendo en Dios, amando y confiando en Dios. Les he hablado de la fe en estos días porque la fe de muchos está siendo abofeteada, la fe de muchos está siendo golpeada. La fe de muchos, y no es fácil cuando muere un ser querido, no es fácil cuando tienes deudas, cuando tienes crisis económica, no es fácil. Pero en Dios, solo en Dios podemos resistir, podemos persistir y podemos continuar adelante. Solo en Dios podemos continuar adelante. El Señor Jesús en Mateo 24 dijo: mira que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Que tu corazón no se turbe, que tu corazón no se cargue, que tu corazón no se distraiga con las cosas que están pasando, sino que tú sigas adelante. El mejor ejemplo para esto, cuando viene la destrucción para Sodoma y Gomorra, Dios saca a Lot y su familia, y Lot sale con su familia, pero la mujer de Lot miró atrás. Y ese mirar atrás puede significar muchas cosas, pero en este aplicativo de hoy, ese mirar atrás es cuando ponemos la mirada en las preocupaciones de este mundo, en los afanes de este mundo, y nos desenfocamos de Dios. Dios da la orden: salgan corriendo, no miren para atrás, no miren, sigan adelante. Pero ella voltea. En ese tiempo Jesús ha dicho: mira, cuida que tu corazón no se cargue con las preocupaciones de este mundo, con las borracheras, con los afanes. No, tú clama a Dios que te dé fuerzas. Pero ¿qué hacemos nosotros? El estrés, la preocupación, la amargura. Vemos las noticias y entonces nos cargamos, lloramos, nos entristecemos. Y mucho pueblo
mucha iglesia hoy está de brazos caídos, hoy está afligida, hoy está angustiada, desesperada, sin fuerzas y corriendo tras locuras en este tiempo. Y dice la palabra de Dios en el libro que leímos, que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y estas fuerzas son físicas, que nos faltan a veces, pero también son fuerzas espirituales. Son fuerzas que, aunque las físicas no estén, las espirituales siempre están. Esta fuerza es fe, es el mantenerme firme, mantenerme inamovible en Dios. Y dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Es decir, hasta los que más tienen energía, hasta los jóvenes que son los más enérgicos, se cansan, se fatigan, caen. Pero aquí viene una promesa poderosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí no está hablando de lo físico, aquí está hablando de lo espiritual. Aquí está hablando que tendremos alas para volar sobre adversidades, para volar sobre un mundo corrupto. Y dice: nos levantaremos, caminaremos, correremos en un mundo que quiere tirar la toalla, en un mundo cansado, en un mundo afligido. Tú y yo tendremos nuevas fuerzas, no nos fatigaremos en medio de la guerra, en medio de la crisis, no nos fatigaremos, sino que por el contrario, aquí estaremos peleando la buena batalla de la fe, clamando a Dios, dando palabra, siguiendo adelante, alentando a la familia. Aunque vengan momentos difíciles, estaremos siempre con una palabra de Dios para levantar al caído, para decirle a la familia: es tiempo de seguir adelante, vamos, no desmayemos, oremos, busquemos a Dios. Aunque vengan tiempos difíciles, los de Dios estamos inamovibles. Claro que vamos a llorar, porque duele, pero los de Dios nos mantenemos firmes y sacamos a la familia adelante. Cuando el enemigo venga, entonces yo, lleno del poder de Dios, me pongo como barrera y a pelear contra las fuerzas del enemigo. Ayer les dije, hermanos, el Señor Jesús nunca prometió que sería fácil. Nunca en la palabra se habla de que ven a Cristo y tu vida será color de rosas. No. Eso fue un concepto que te metieron en la cabeza. Ven a Cristo y todo será mejor. Ven a Cristo y tendrás felicidad. La palabra no dice eso. Claro que con Cristo la vida cambia. Claro que con Cristo las cosas son mejor. Pero la palabra dice que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Pero que qué? Pero que confiáramos, porque Él ha vencido el mundo. La palabra enseña que tendríamos pruebas, dificultades, pero que no nos angustiáramos por eso, porque ahora nuestro afán no es un afán de la cosa terrenal, sino de lo espiritual. Por eso Jesús dijo que nosotros no procuráramos que nuestro tesoro estuviera aquí en la tierra, sino que procuráramos más bien lograr un tesoro en el reino de los cielos. Porque cuando nuestro corazón procura el tesoro terrenal, nuestra vida también se va tras lo terrenal. Más bien procuremos un tesoro espiritual,
un tesoro donde dice no hay corrupción, donde no hay polilla y donde nada corrompe a lo que se daña aquí en la tierra. El óxido, se dañan las cosas, pero ahí arriba nada puede hacer daño, y ese debe ser nuestro tesoro. Entonces, lo que el Señor nos ha venido hablando en estos días es a que nuestra fe se levante. Quizá hay muchos que la fe la han perdido. Hay muchos que oran, entran a los tiempos de oración, se conectan todos los días a los 100 días de gloria, oran y oran y oran, pero lo hacen de forma mecánica. Y muchos van a un templo a orar y oran de forma mecánica, como una oración que es aprendida, una oración que es repetida, pero por dentro no sienten nada. Por dentro están muertos espiritualmente. Por dentro sienten que su vida espiritual se fue, se murió, se apagó por tanto golpe de la vida. Gente que clamó a Dios por un milagro o una sanidad y ese familiar murió. Gente que pidió a Dios por un negocio y en el negocio fracasó. Gente que clamó a Dios por algo y no se dio. Entonces se empiezan a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no me respondió Dios? Y la fe va muriendo, y la fe va muriendo. Tener fe es entender también el no de Dios, porque a veces nosotros creemos que Dios debe responder a cada uno de nuestros caprichos y cada una de nuestras necesidades. Dios debe resolverlas. Creemos que la respuesta de Dios siempre es la respuesta que yo quiero. Y entonces cuando Dios no responde como yo quiero que responda, la fe se va al suelo. Hay gente que ora a Dios por un negocio y no se da. ¿Sabe Dios de qué te está librando en el negocio? Pero entonces la reacción humana es bajar los brazos y caer en la fe. Clama a Dios por un familiar enfermo, el familiar muere, y entonces bajar los brazos, perder la fe. Y no entendemos la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Y la oración del Padre Nuestro nos enseña y dice: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así también como se hace en el cielo. Pero nosotros queremos que Dios se mueva acorde a nuestra voluntad. Nosotros hoy a veces irrespetamos a Dios, queremos darle órdenes a Dios, y la religión en este tiempo ha enseñado prácticamente como que Dios es nuestro esclavo, nuestro servidor. Dios es nuestro cajero automático que está ahí simplemente para meter una tarjeta y sacar todo lo que necesitemos. Y la realidad, cuando te enteras y vas a la palabra, te estrellas fuertemente. Y por eso es que muchos están frustrados hoy espiritualmente, porque en la religión le muestran a un Dios que no es así. Y muchos hoy están cansados, están fatigados. Muchos hoy han perdido la esperanza. Muchos hoy han dejado de creer en Dios. Pero este es el tiempo en que tenemos que volvernos a Dios. Lo que viene en los próximos años y lo que pronostica el Foro Económico Mundial, lo que pronostica la ONU, lo que pronostica
el Fondo Monetario Internacional, lo que pronostican los gobiernos, lo que se pronostica a través de los gobiernos terrenales es que vienen años difíciles, año de desastres naturales como el tema del cambio climático, año de hambre porque el mismo clima está interrumpiendo los ciclos de cosecha, cultivo, año de guerras porque los países están peleando por recursos naturales, petróleo, agua, gas, año de conflictos políticos, porque los países y los líderes mundiales quieren tener el poder, año de donde la fe está siendo golpeada por tanta doctrina, el llamamiento a la unidad religiosa que ha hecho el Vaticano, el Crislán, la apostasía en este tiempo, donde vimos un informe donde sale el máximo jerarca de la Iglesia Católica anunciando que ellos ya decidieron y determinaron dar la bendición a los matrimonios igualitarios, matrimonios entre parejas del mismo sexo, que ya lo van a poder hacer libremente en sus iglesias, en sus templos. Apostasía. Tiempos donde la fe de muchos va a ser sacudida. Recuerda que la palabra dice que nuestra fe es que como el oro, y el oro se refina en medio del fuego. Y la palabra describe que en el tiempo final nuestra fe va a ser sacudida. Por eso Jesús dice, y usted les recomiendo que lea el libro de Lucas capítulo 21, Mateo 24, perseveren hasta el final, oren en todo tiempo. Pero hay un pasaje poderoso que dice, cuando ustedes vean todas estas cosas que están pasando, pónganse firmes y levanten la cabeza y entiendan que su redención está cerca. Así que estas cosas que están pasando a mí no me angustian, no me deprimen. Claro que a veces nos enojamos por ver tanta corrupción de los gobiernos, nos enojamos y a veces humanamente decimos, ¿cómo es posible que esto pase? Pero inmediatamente digo, es necesario que pase. Y ahora yo sé que mi redención está cerca, que Cristo viene pronto a levantar a un pueblo. Todas estas cosas nos ayudan a entender que la venida del Señor está a las puertas. Así que no te canses, no te fatigues. Por el contrario, ahora pelea con más fuerza por tu familia, por tus hijos, por tu cónyuge. Hoy estamos clamando por la familia. Y hay un número de hermanos que ha permanecido en los 100 días. Más de 300 hermanos han permanecido diariamente clamando y llorando por la familia. Dios te dará recompensa. Dios te dará recompensa en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y sé que Dios hoy te da nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan, se fatigan y caen, pero tú que esperas a Jehová, tú que esperas en Dios, tendrás nuevas fuerzas para seguir peleando el resto de días que quedan. Tendrás nuevas fuerzas para seguir adelante en esta batalla espiritual. Correrás y no te cansarás. Caminarás en esta lucha y no te fatigarás. Y tendrás alas espirituales para volar, para crecer sobre todo problema, sobre toda dificultad. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo y Él te dará victoria. Él te dará la victoria. Y yo creo que en tu familia vendrán tiempos de gloria, vendrán tiempos de
restauración, de restitución. Vendrán tiempos de armonía, tiempos de paz. Vendrán tiempos donde el drogadicto dejará las drogas. Vendrán tiempos donde el borracho dejará el alcohol. Vendrán tiempos donde en tu casa ese hombre que te golpea dejará de hacerlo. Vendrán tiempos donde tu hijo que te maltrata dejará de hacerlo. Vendrán tiempos donde verás a tus hijos orando y buscando a Dios. Vendrán tiempos donde verás en tu familia la presencia de Dios. Padre, gracias por tu amor y por